La noche del 1 de noviembre de 2025, el centro de Uruapan resplandecía. Miles de velas encendidas iluminaban las calles empedradas durante el Festival de las Velas, una tradición que cada año transformaba la ciudad michoacana en un manto de luz dorada. Familias enteras caminaban entre los altares de muertos, los niños corrían con calaveras pintadas en sus rostros, y el aroma del cempasúchil se mezclaba con el del pan recién horneado. Era una noche para honrar a los que se fueron. Una noche de paz, al menos en apariencia. En una transmisión por Facebook, el alcalde Carlos Manso inauguró el festival con una sonrisa. Se le veía relajado, rodeado de su gente, del pueblo que lo había elegido. Nadie imaginó que, apenas minutos después, esa misma plaza se convertiría en una escena del horror. Que las velas que alumbraban la fiesta pronto alumbrarían un crimen. Porque a las 8:10 de la noche, mientras la celebración aún vibraba, 7 disparos rompieron la música, los gritos, la inocencia. Carlos Alberto Manso Rodríguez, el hombre que se atrevió a desafiar al cártel más peligroso de México, cayó herido de muerte frente a todo un pueblo. Tenía 40 años. Y un solo pecado, negarse a obedecer. Para entender por qué mataron a Carlos Manso, hay que entender quién era Carlos Manso. Nacido el 9 de mayo de 1985 en Uruapan, Michoacán, Carlos creció viendo cómo su tierra se desangraba. Estudió ciencias políticas en el ITESO y fue diputado federal por Morena, pero algo cambió en él. Quizás fue la frustración de ver que los partidos políticos no resolvían nada. Quizás fue el hartazgo de presenciar cómo los cárteles se tragaban a su ciudad entera. En 2024, Carlos Manso tomó la decisión que marcaría su destino, se lanzó como candidato independiente a la alcaldía de Uruapan, encabezando un movimiento que llamó los del sombrero o la sombreriza. Su propuesta era simple y devastadoramente peligrosa: cero tolerancia al crimen organizado. Mientras otros políticos pactaban en silencio con los narcos, Manso los señalaba con nombre y apellido. Denunció extorsiones, secuestros, cobro de piso. Habló del cártel Jalisco Nueva Generación como lo que era, una organización criminal que tenía secuestrado a Michoacán. Y la gente lo amó por eso. Ganó la elección y asumió la presidencia municipal el 1 de septiembre de 2024. Pero desde el primer día, las amenazas llegaron. El CJNG no estaba acostumbrado a que un alcalde les dijera que no. En diciembre de 2024, apenas 3 meses después de tomar posesión, Carlos Manso recibió la primera protección formal. Le asignaron elementos de la Guardia Nacional y de la Guardia Civil, 14 agentes y 2 vehículos oficiales. Era una señal inequívoca, las amenazas eran reales. Pero Manso no se escondió. En entrevistas, declaraba con una claridad que helaba la sangre: el Estado ha perdido el control del país. Exigía la intervención del Ejército y la Marina. Pedía refuerzos federales. Y cada vez que hablaba, firmaba un poco más su sentencia. Las intimidaciones no se limitaron a él. El cártel fue tras su familia. En una entrevista, Manso reveló que recibió llamadas donde le advertían sobre su hijo. «Sabían dónde estaba mi hijo Plutarco», dijo con la voz quebrada pero sin retroceder. «Mi único compromiso es con el pueblo», declaró semanas antes de su muerte. «Si algo me pasa, quiero que se sepa por qué fue». Lo comparaban con Nayib Bukele por su mano dura contra el crimen. Pero había una diferencia crucial: Bukele tenía un ejército detrás. Carlos Manso solo tenía su voz, su pueblo y un chaleco antibalas que aquella noche no fue suficiente. Y mientras él alzaba la voz, Uruapan se desangraba. En 7 años, ya habían sido asesinados 7 alcaldes en Michoacán. Apenas 15 días antes del atentado contra Manso, habían ejecutado a Bernardo Bravo, líder de los productores de limón. El mensaje era claro: nadie está a salvo. 1 de noviembre, 8 de la noche con 10 minutos. El Festival de las Velas está en su apogeo. Carlos Manso acaba de inaugurar el evento. Camina entre la multitud en la plaza central de Uruapan. A su alrededor, cientos de personas celebran. Familias. Niños. Ancianos. Es entonces cuando un joven se abre paso entre la gente. Se llama Víctor Manuel Ubaldo Vidales.
Tiene 17 años. 17. Es adicto a la metanfetamina, según confirmarán después las pruebas toxicológicas. Y lleva un arma calibre 9 milímetros, la misma arma que la policía vinculará después con al menos 2 enfrentamientos previos entre grupos criminales de la región. Sin decir una palabra, dispara. Una vez. 2. 3. 4. 5. 6. 7 impactos de bala en diferentes partes del cuerpo. El disparo mortal le atravesó el tórax a la altura del abdomen. La plaza estalla en pánico. Gritos. Llantos. Personas corriendo en todas direcciones. Los escoltas de Manso reaccionan y abaten al pistolero en el acto. Otros 2 sospechosos son detenidos en el lugar. Pero ya es tarde. Carlos Manso es trasladado de emergencia al hospital. A las 8:50 de la noche, 40 minutos después de los disparos, los médicos confirman lo que todos temían. El alcalde de Uruapan ha muerto. El hombre que se negó a arrodillarse ante el cártel yace sin vida. Su esposa, Grecia Quirós, estaba ahí. Vio todo. Más tarde confesaría, pensé que también iban hacia mí. Lo que siguió al asesinato de Carlos Manso fue la manifestación más pura de un pueblo roto. Miles de personas acompañaron su féretro por las calles de Uruapan. Su caballo marchó al frente. Su sombrero, el símbolo de su movimiento, descansaba sobre el ataúd. En la funeraria San José, Grecia Quirós, su esposa, pronunció unas palabras que estremecieron a México entero: mataron al mejor presidente municipal de México, que se atrevió a alzar la voz y a hablar con la verdad. Cuando el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, se presentó al velatorio, el pueblo lo recibió con abucheos ensordecedores. Fuera. Asesino. Fue tu culpa. Lo expulsaron del lugar entre gritos de rabia contenida durante años. La investigación reveló que el crimen fue ordenado por el CJNG. El presunto autor intelectual fue identificado como Jorge Armando, alias el licenciado. 7 policías municipales fueron vinculados por omisión, acusados de relajar la vigilancia de Manso justo la noche del ataque. Y el dato más escalofriante, 9 días después del asesinato, 2 jóvenes vinculados al crimen aparecieron ejecutados en la carretera Uruapan-Paracho. Uno de ellos tenía apenas 16 años. El cártel eliminaba sus propias huellas. Un mes después del asesinato, aparecieron mantas con frases de Carlos Manso colgadas por todo Uruapan. En una se leía: a mí me podrán matar, pero se quedan con un tigre muy enfurecido que es el pueblo de Uruapan. En otra, Uruapan, tierra del valiente que dio la vida por su pueblo. Su esposa, Grecia Quirós, asumió como alcaldesa sustituta por unanimidad del Congreso Estatal. Se comprometió a continuar la lucha. A honrar la memoria de un hombre que eligió la muerte antes que el silencio. Pero la pregunta que queda flotando sobre Michoacán es devastadora: ¿qué pasa cuando matan al único que se atrevía a hablar? En 2025, se reportaron 242 asesinatos de candidatos, políticos y funcionarios en México. 242. Carlos Manso fue apenas un nombre más en esa lista interminable. Un hombre que entendió que en México, decir la verdad es un acto suicida, y aún así eligió hablar. Y mientras el pueblo de Uruapan intenta reconstruir lo que queda de su esperanza, las velas del festival siguen encendidas. Ya no solo para honrar a los muertos de siempre. Ahora también alumbran la memoria de Carlos Manso. El alcalde que no se arrodilló. El hombre del sombrero. El que pagó con su vida el precio de la dignidad. Si este caso te impactó, suscríbete.